al Liberator. Bendito eres tu Señor, Dios Todopoderoso, que nos permites tener la oportunidad de estudiar esta porción de las Escrituras. Te agradecemos, Padre, por tu provisión, por tu bendición y por que en esta noche vamos a tener el privilegio de iniciar la lectura de la Selijot. Y nos acercamos a ti, Padre bueno, con envueltos de los méritos de nuestro Santo Maestro, para que tú en tu Gesed, en tu bondad, tu Rajamín, en tus misericordias, nos alcances, nos concedas la piedad, y también en este mes de Lul nos concedas también, Ribono Shel Olam, la oportunidad de tener tiempos de restauración, tiempos de reconciliación, tiempos de shalom con todos aquellos que están alrededor de nosotros. Amén. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar ya. La semana pasada estuvimos estudiando acerca del ciclo festivo. Hablamos un poco del Talmid, del discípulo. ¿Ustedes se acuerdan? Dijimos que hay ciertas características necesarias de un Talmid, de un discípulo. Hablamos acerca de que un discípulo reproduce lo que aprende su maestro. Un discípulo es una persona que no solamente reproduce, sino que en sí mismo se convierte en una copia de lo que viene a ser su maestro de Torah. Vimos también, por ejemplo, el tema de la importancia del máser y del cuidado del bienestar económico de nuestros maestros, etc. Bueno, vamos a seguir al respecto de este tema en el ciclo de vida de Benei Abraham, y vamos a hablar de algunas características importantes que el Talmud nos trae para hablar de los diferentes discípulos que hay, los diferentes discípulos que hay. Entonces, por un lado, esto nos va a ayudar a evaluarnos. Por otro lado, nos va a ayudar, nos va a permitir a pedirle a Hashem, quien es bueno, que nos conceda, si es necesario, hacer un tikkun al respecto de nuestra condición, lo hagamos, ya lo veremos ahorita en la clase. Y bueno, si nos estamos esforzando, bueno, permanecer en ese esfuerzo, ¿de acuerdo? Según el tratado Avot de la Mishnah, en lo que viene a ser la parte de lo que es la herencia de nuestro pueblo, en el Talmud, en los escritos, en muchos de ellos transmitidos de generación en generación, existe una referencia a 4 tipos de estudiantes. 4 tipos de estudiantes con los cuales nos vamos a identificar. Entonces, ponga cuidado cuando usted vea qué tipo de estudiante es usted. Si es un estudiante A, un estudiante B, un estudiante C o un estudiante D. A ver qué nos dice. Vamos a evaluar. Entonces, vamos a ver primero los 4 tipos de estudiantes y luego vamos a evaluarnos, ¿no? Y venga. Dice, el primer tipo de estudiante, el primer tipo de talmid es el siguiente. El que es ligero para escuchar, pero también ligero para olvidar. O sea, que escucha muy bien, que tiene atención, que tiene la facilidad de escuchar, pero también tiene la facilidad de olvidar. El segundo tipo de estudiante es el que es tardo para escuchar, se le cuesta trabajo entender, le cuesta trabajo captar. Recuerden que cuando hablamos de escuchar, en el concepto hebreo, escuchar, Shema, tiene que ver no solamente por el asunto de que nuestros oídos estén conectados con el asunto que ocupa,
sino que aún nuestra mente esté incluida y por lo tanto haya un proceso de entendimiento correcto. O sea, hay personas que les cuesta mucho entender las cosas, les cuesta mucho entender las cosas, pero a pesar de que les cuesta mucho entender las cosas, una vez que lo entienden, muy difícilmente olvidan lo aprendido. Ese es el segundo tipo de, de discípulo. Luego tenemos al discípulo que es el que es ligero para escuchar y tardo para olvidar. Entonces, podríamos decir que este es el ideal de un talmid, un discípulo. Aquel que escucha, aprende las palabras, aprende una frase y no fácilmente se olvida de lo aprendido, sino que retiene perfectamente lo que ha aprendido de la enseñanza. Este es el ideal de un talmid. Y por último tenemos el alumno, el talmid, que es tardo para escuchar y ligero para olvidar. O sea, le cuesta mucho a entender y aprender y olvida con facilidad aquello que ha recibido. Entonces, estos son los 4 tipos de discípulos que existen. Primero, el que es ligero para escuchar y ligero para olvidar. El que es tardo para escuchar y tardo para olvidar. El que es ligero para escuchar y tardo para olvidar. Y el que es tardo para escuchar y ligero para olvidar. Es muy, muy, muy importante esto. El que es ligero para escuchar y ligero para olvidar es más lo que pierde que lo que gana. El que es ligero para escuchar, se tarda mucho en entender y rápidamente olvida, es más lo que pierde que lo que gana. Pues si bien es cierto que capta los conceptos a la brevedad, se entiende los conceptos a la brevedad, del mismo modo los pierde, por lo que el beneficio de haberlos aprendido no es mucho. Entonces, esto pasa. A veces hay gente que capta los conceptos, los entiende, pero así como los entiende y los capta, se le olvidan, se le van. ¿Por qué se dan estas diferencias entre un talmid y otro? ¿Por qué se dan? Primero, la primera razón es porque cuando hay algo que nos interesa, cuando hay algo que nos mueve, cuando hay algo que nos motiva, continuamente estamos meditando en eso. Y muy difícilmente vamos a despegar el pensamiento de aquello que nos interesa. Esto nos habla de la importancia que una persona le puede dar a lo que aprende. Por tal razón, cada uno de los discípulos que aprenden de sus maestros, de la Torá, de los profetas, del Código Real, tienen que aprender a valorar lo que escucha, cada palabra, cada enseñanza, cada frase, cada expresión, a fin de preservar en la mente fresco lo mejor posible, lo más esencial y lo más rico que puede recibir de la Torá, de los profetas y del Código Real y de sus maestros. Es muy importante. Yo les voy a decir algo que en lo particular me ha sucedido a mí, algo que me ha sucedido y que lo he detectado, lo he identificado y ahora entiendo, y es que cuando yo escucho alguna enseñanza de nuestro rabino, doctor Damen Abraham, y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a escuchar, cada vez que la escucho, cada vez que escucho una enseñanza, yo logro captar una parte del mensaje. Pero a la siguiente que la escucho, a lo que yo entendí, se suma otra capa de mensaje, de enseñanza. Por una tercera vez que lo escucho, se suman a las 2 enseñanzas previas a lo que está, lo que enseñó nuestro rabino de forma literal, también se une alguna enseñanza que está detrás del significado de sus palabras, que va mucho más allá de sus palabras, y se suma a mi información que ya tengo. Yo no sé si Hashem te ha dado la posibilidad de ver esto, que cuando tú escuchas una enseñanza de la Torah, no solamente estás, no solamente estás
aprendiendo una sección, una porción, sino que aún entiendes palabras de tus maestros en otros niveles y empiezas a comprender, a ligar, como decimos popularmente, atar cabos, y ya, con razón esto, con razón aquello, y mientras estás escuchando la enseñanza, te está cayendo la información, te está cayendo el mensaje, mucho más, muchísimo más allá de lo que simplemente viene explicado por tu maestro de forma literal. Esto es por varias razones. Número uno, porque el Talmud en el judaísmo se va educando para interpretar las escrituras y interpretar inclusive las palabras de sus maestros en diferentes niveles, ¿sí? Así como la Torá se interpreta en 4 niveles, así también de vez en cuando tú puedes escuchar una conferencia de rabino y encontrar alguna cosa escondida que está por ahí, algún tesoro que va más allá de lo que simplemente está diciendo en lo literal, sino que tú entiendes, deduces, interpretas, accedes a un misterio mucho más allá de inclusive sus palabras. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo espero que les empiece a pasar, y si no les está pasando, les tiene que pasar algún día, pero es fundamental porque la enseñanza en la Torah es tan profunda, la enseñanza en la Torah es tan profunda que no hay, no hay un límite a la cantidad de información, revelación, que puede surgir de la enseñanza de la Torah. Y por lo tanto, cuando un talmid valora lo que aprende de su maestro, valora lo que aprende de la Torah, valora lo que aprende del Código Real, valora lo que aprende de los profetas, bueno, muy difícilmente lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque está perfectamente conectado con el valor de las enseñanzas, con el valor de las enseñanzas, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a encontrar, de hecho, a mí me toca siempre tratar con diferentes tipos de discípulos, esos diferentes tipos de discípulos, ¿cómo se llama? Tienen como que esas diferentes niveles de enseñar, o más bien de aprendizaje, que son lo que hemos estado hablando en un momento, y que es, lo voy a repetir. Tenemos aquel que es ligero para escuchar y ligero para olvidar. El que es tardo para escuchar y tardo para olvidar. El que es ligero para escuchar y tardo para olvidar. No es trabalenguas. El que es tardo para escuchar y ligero para olvidar. Entonces dijimos, el que es ligero para escuchar y ligero para olvidar es más lo que pierde que lo que gana. Pues si bien es cierto que capta los conceptos a la brevedad, del mismo modo los pierde, por lo que el beneficio de haberlos aprendido no es mucho. El que es tardo para escuchar y tardo para olvidar es más lo que gana que lo que pierde, pues si bien es cierto que le cuesta muchísimo aprender cada concepto, una vez que está en su poder, lo retiene y no lo olvida con facilidad. Eso es un gran mérito y una gran bendición. Hay gente que le cuesta mucho trabajo aprender, muchísimo. Le cuesta trabajo, y le da vueltas y repasa y ve su lección 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 veces y le apenas se le está grabando la mente. Bueno, el momento en el cual se le grabe no lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque el que es tardo para escuchar y tardo para olvidar es más lo que gana que lo que pierde. Pues si bien es cierto que le cuesta mucho trabajo aprender cada concepto, cada idea, cada precepto, una vez que está en su poder, lo retiene y no lo olvida con facilidad. Hasta cierto punto vamos a decir que este tipo de discípulo, bueno, tiene mucho que ganar, tiene mucho que desarrollar. Es un discípulo que, a pesar de su lentitud de aprendizaje, una vez que se apodera de los conceptos, ya no se lo olvidan, son suyos completamente. Podríamos decir que hasta cierto punto este discípulo no es un mal discípulo o no ha tenido o no tiene dificultades tan graves, pero el punto desfavorable es que
se tarda mucho en aprender los conceptos. A veces nos sucede esto, sobre todo con la gente que es gente de edad avanzada. ¿Por qué? Entre mayor es la edad de la persona, más esfuerzo tiene que hacer para vaciar su mente y permitir que la Torah llene su mente. ¿Sí? Es como un escritorio, tú lo tienes lleno de papeles. No es lo mismo poner archivos en un escritorio vacío a tener que limpiar primero tu escritorio, quitar todo, y entonces una vez que quitaste todo, bueno, pues ahora a poner los archivos, los documentos, es muy diferente. No es lo mismo tener un vaso completamente lleno y tener que vaciarlo completamente a un vaso que está medio lleno y vaciarlo para poderlo llenar. Por eso es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, las personas que les cuesta muchísimo trabajo el retener son las personas de edad avanzada. Y con ellas hay que tener muchísima paciencia, muchísimo amor. ¿Por qué? Porque van a aprender lentamente, pero serán personas que una vez que retienen el concepto, no lo dejan ir, no lo dejan ir. En mi experiencia he podido ver cómo personas de edad avanzada, pues les ha costado terriblemente las palabras, que Yeshua, que la Torah, que la Parashá, les cuesta trabajo hacerse de esos conceptos, pero una vez que lo tienen, son personas que se apoderan de los conceptos y los pueden atrapar y vivirlos completamente. Por otro lado, tenemos al Talmid, que es ligero para escuchar y tardo para olvidar. Este es el sabio, este es el bueno, dirían muchos. Este es el bueno. El que es tardo para, el que es ligero para escuchar, perdón, y tardo para olvidar. O sea, escucha y entiende rapidito y se olvida de las cosas muy difícilmente. Este es un sabio, pues sus preciadas facultades que posee le permiten convertirse en un sabio con relativa facilidad. Con relativa facilidad. Esta característica es una característica o un don o un bien que ha recibido la persona, no por sí mismo, sino por la bondad de Hashem. Una persona que tiene la capacidad de recordar, de retener en su mente y poderlo traerlo a la memoria en cualquier momento, es un don del cielo, es un don del cielo. Ciertamente tiene que poner de su parte, pero es algo que Hashem ha dado para que se pueda reproducir la enseñanza. Por lo tanto, este es el ideal de un discípulo. El que es ligero para escuchar y tardo para olvidar, el sabio. Por lo tanto, este es el ideal que nosotros podemos o debemos de buscar, que nosotros le pidamos a Hashem que podamos comprender las palabras de la Torah, que Hashem nos permita no solamente entender las palabras de la Torah, sino que se permanezcan en nuestra mente, en nuestro corazón, por mucho tiempo, que las hagamos nuestras. Y les voy a decir una cosa muy importante. En el judaísmo se da una técnica de estudio que es por medio de las repeticiones. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Las repeticiones es una de las formas más adecuadas para poder repasar, aprender lo que hemos visto en clase. Por ejemplo, usted puede tomar nota de nuestra clase y después en un tiempo libre repasar. Hay 4 tipos de discípulos: el que es ligero para escuchar y tardo para olvidar, etcétera, etcétera. Y usted lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Las repeticiones son una forma de estudio en el judaísmo. De hecho, se acostumbra que cuando un sabio talmid, un sabio discípulo escucha la enseñanza,
de su maestro, toma el concepto, toma lo esencial, con una frase, con un verso, con un texto, inclusive a veces utilizan, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos en algún momento de los 5 pasos de la Teshuvah? Y utilizamos algún recurso memotécnico para poder eh, memorizar los conceptos. Hablamos de los 5 pasos de la Teshuvah. ¿Te acuerdas de los dedos de la mano? Que son 5, y automáticamente te conectas con los 5 pasos de la Teshuvah, y estás continuamente memorizando esto. Esto es una característica fundamental del estudio, en general, para cualquier ciencia, pero en particular para el judaísmo, las repeticiones. Otra de las técnicas de estudio para el ENEM que se dan en el judaísmo son por medio de las discusiones talmúdicas. Esto se da mucho en las escuelas talmúdicas, en el cual se tienen una aula de enseñanza que tienen muchos alumnos, pero se reúnen en parejas y uno le pregunta a uno otra cosa o una cosa, y el otro le contesta respecto de lo que ha aprendido o su opinión. Y eso hace que haya un diálogo entre uno y el otro, refuerza la enseñanza y acrecenta el pensamiento de la Torah. El maestro dijo que mirar a una mujer con codicia es considerado adulterio. Es considerado adulterio. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué es lo que puedes aportar? Y entonces la otra persona dice, bueno, yo opino que cuando se da esto y aquello, lo otro, y también los fariseos hacían esto y lo otro, entonces, vamos, se aporta información dentro del método de estudio, y eso permite no solamente que se esté reproduciendo la enseñanza, sino que además se enriquezca. Este es un método de estudio que estamos utilizando un poquito de forma ligerita, pero estamos utilizando en uno de los grupos de estudio los días martes con los varones. Entonces, estas técnicas de estudio y de enseñanza son importantes también para que nosotros preservemos en nuestra mente los conceptos de la Torah. Bueno, entonces ya dijimos, el que es ligero para escuchar y ligero para olvidar. El que es tardo para escuchar, pero se tarda para olvidar. El que es ligero para escuchar y es tardo para olvidar. Y por último, el que es tardo para escuchar y ligero para olvidar. O sea, se tarda mucho en entender, en comprender, en asimilar, y una vez que lo tiene, fácilmente se lo olvida. Posee una mala virtud, pues le cuesta mucho trabajo aprender cada concepto, y una vez que lo logró, por fin ya lo tiene aquí, lo pierde con facilidad. Por estos factores, no le es posible gozar de grandes beneficios de su estudio. Entonces, ¿quién da, además del esfuerzo que cada uno de nosotros debemos de poner en el estudio, quién da esa virtud de retención? Es Hashem. Nadie más es Hashem. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros queremos cambiar de estatus de una persona que podría ser tardo para escuchar y ligero para olvidar, o sea, se tarda en entender y se le olvidan rápido las cosas, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con nuestra relación con Hashem, y en base a nuestra relación con Hashem, pedirle a nuestro Padre, que es bueno, por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, que Él cambie el estatus nuestro, que nos permita comprender con facilidad y retener todo lo que hemos aprendido. Y constantemente en la tefilá, Padre, yo te pido que me ayudes a retener lo que yo estudio en cada clase y aprenderlo, entenderlo cabalmente para poderlo reproducir a cualquier persona que me demande testimonio de mi fe. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, un talmid tiene que tener
la disposición para pedirle a Hashem que si está viendo que sencillamente en el ámbito del estudio no le está yendo bien, bueno, pedirle a Hashem que nos permita cambiar ese estatus, ya sea en el estudio secular, en las ciencias, en cualquier profesión, como también en la Torah, que es un tema muy importante. Les voy a decir que una de las cosas extraordinarias de la Torah es que el estudio de la Torah nos ayuda a mantener la mente funcionando de una manera tremenda, tremenda. Hashem nos está dando no solamente enseñanza de la Torah, sino inclusive nos está dando una terapia de funcionamiento para nuestro cerebro de forma extraordinaria cuando nosotros vivimos, aplicamos, estudiamos la Torah, repasamos nuestras lecciones. Es una terapia tremenda. De hecho, alguna vez nuestro rabino nos dijo que la mejor terapia para el Alzheimer es el estudio de la Torah. Es la mejor terapia, independientemente de la buena alimentación. Pero la mejor terapia para el Alzheimer es el estudio de la Torah. ¿Cómo lo vemos? Vemos en el acervo de nuestro pueblo y en la historia de nuestro pueblo una cantidad extraordinaria de sabios de gran edad con un conocimiento y una sabiduría extraordinaria. Y esto no fue sino por medio del estudio de la Torah, del escudriñar todos los días, tener un tiempo de análisis, escuchar las palabras de nuestros maestros, reproducirlas para que nosotros podamos perpetuar las enseñanzas de nuestros maestros de la Torah, del Código Real, en nuestra mente con mayor facilidad. Ahora, les voy a decir un tip que a mí me funciona muchísimo, muchísimo. De hecho, yo creo que es la herramienta que Hashem me ha dado para que yo pueda estudiar, aprender y retener mejor las cosas. Y creo que se los he compartido en alguna ocasión. La mejor forma para que yo retenga algo que acabo de aprender es compartirlo con alguien. Por ejemplo, hace rato salimos mi esposa y yo a hacer unas vueltas y traer algunas cosas que necesitábamos. Y mientras íbamos en el automóvil, yo le estaba diciendo a mi esposa, oye, mira que yo aprendí esto, el otro y aquello. Y entonces mi esposa se quedó, ay, eso está interesante, y empezamos a comentar. Una vez que yo le comenté a mi esposa lo que aprendí, Baruch Hashem, eso ya muy difícilmente se me olvida. Pero cuando aprendo algo y cometo el error de no compartirlo con alguien, se me olvida facilito. ¿Por qué? Hashem, yo creo que ya me programó así. Y es por eso que cuando, por ejemplo, estudiamos la Parashá, Baruch Hashem, hacemos nuestras notas y todo eso, y viene alguna enseñanza de la Torah, se viene a plasmar, a marcar más en nosotros cuando nosotros la compartimos. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes también tienen que tratar de aprender esta técnica. Entonces, usted aprende algo del maestro, del rabino, del moré, etcétera. Bueno, procure reproducirlo con alguien más, porque esto le va a ayudar a retenerlo fresco en su memoria. ¿Por qué? Porque yo no nada más lo absorbió, sino que lo reprodujo. Y ese proceso de reproducirlo causa que quede marcado en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de discípulo eres? Evalúate. ¿Eres un talmid, acaso que puede ser que es ligero para escuchar y ligero para olvidar? Que aprende rápido pero se le olvidan rápido las cosas? ¿O que es ligero para escuchar, entender y tardo para olvidar? El que es tardo para escuchar y tardo para olvidar, le cuesta mucho trabajo aprender, pero así como le cuesta mucho trabajo aprender, se le quedan grabados los conceptos. ¿O eres un talmid que eres ligero para escuchar y tardo para olvidar? El ideal. ¿O eres un discípulo que eres tardo para escuchar y ligero para olvidar? El peor estatus que podría tener un discípulo.
Entonces, evaluémonos. Si tú estás en una de las condiciones pues, no favorables, bueno, pues hay que pedirle a Hashem que nos conceda cambiar eso, ¿no? Y bueno, hacer lo que nos toca, porque les voy a decir que Hashem pone lo suyo, nosotros ponemos lo nuestro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y bueno, tenemos lo siguiente. Existen 4 cualidades diferentes entre los que asisten a la casa de estudio. Pongan cuidado. Existen 4 cualidades diferentes entre los que asisten a la casa de estudio. ¿Cuáles son esas cualidades? Vemos el que asiste, el que llega a la Bet Knesset, a la sinagoga, el que se reúne en el grupo, el que asiste y no hace. O sea, asiste, pero no hace una acción. Este hombre o esta mujer recibe la recompensa por asistir. El que hace y no asiste, recibe la recompensa por hacer. Hay mucha gente que sabe algunas cosas de las escrituras, pero no quiere reunirse, pero lo que sabe lo hace. Y el que asiste y hace, este es el justo, el Hasid. Y luego tenemos el que ni asiste a la Bet Knesset, ni a los estudios, ni a la yeshiva, ni a la clase, y tampoco hace. Este es visto desde la perspectiva de la Torah como un rasha. ¿Qué es un rasha? Es un malvado. Es un malvado. Entonces, vamos a ver los 4 tipos. Vamos a analizarlos detenidamente. El que asiste y no hace, recibe la recompensa por asistir. No presta atención a lo que el maestro explica o no muestra interés en desarrollar lo que escuchó. Sin embargo, Hashem, quien es bendito, de todos modos le da la recompensa por el esfuerzo, ya que se tomó el tiempo para asistir, ya que asumió la iniciativa de encontrarse en un ambiente de Torah. Simplemente una persona, aunque parece increíble, pero simplemente una persona, aunque llegase a una Bet Knesset y no pusiera atención, recibe un mérito. No es el ideal. No estamos diciendo, ya el Morella nos dijo que podemos llegar a las clases, ir a la Bet Knesset y nuestro mundo en nuestro cerebro viajando en una cosa y estar físicamente en la Bet Knesset. No se debe de hacer. No es el ideal. Pero en este caso, el que asiste y no hace, recibe una recompensa por haber hecho el esfuerzo de subir a la Bet Knesset, de asistir a la clase para poder recibir y encontrarse en un ambiente de Torah, en un ambiente de Torah. Este es el primer caso. Tomen nota del primer caso, lo voy a repetir. El que asiste y no hace, el que asiste y no hace, recibe la recompensa por asistir. El que asiste y no hace. Segundo, el que hace y no asiste. El que hace y no asiste. Este recibe la recompensa por hacer. Posee capacidad de estudiar solo, en casa, y lo hace. Sin embargo, pierde la recompensa de asistir a la casa de estudios y participar en la comunidad. O sea, hay mucha gente que Hashem le ha dado la posibilidad de poder desarrollarse. No, yo lo he repetido en muchas ocasiones, jamás uno debe de ser, en términos de la Torah, autodidacta. ¿Por qué? Porque eso realmente nos limita. Sin embargo, bueno, dentro de la medida de lo posible, una persona puede ser agraciada por Hashem para tener la posibilidad de estudiar de forma autodidacta en casa y bueno, lo hace. Sin embargo, pierde la recompensa por no reunirse en una casa de estudios o participar en una comunidad, una congregación. Este es el que hace y no asiste. Recibe la recompensa por hacer, ¿sí? Hay una recompensa, hay una bendición. No es tan grande, pero bueno, hay una bendición. Luego tenemos el ideal, el que asiste y hace. El que asiste y hace. Puede ser el caso hasta de un sabio, que inclusive cuando asiste una Bet Knesset, podría ser que ya no esté aprendiendo mayor cosa. O puede ser el caso de un simple que se está enriqueciendo con la Torah a cada momento. Cualquiera de los dos casos, al final del día, asiste a la Bet Knesset, al estudio, a la enseñanza.
y participa con la comunidad. A este hombre se le considera, o a esta mujer se le considera, una actitud muy generosa, pues al proceder de este modo genera la impresión como si necesitara de los demás, y este individuo es denominado justo y recibe doble recompensa. Recompensa por asistir a la Bet Knesset y recompensa por hacer, por sentarse a escuchar Torah. Por sentarse a escuchar Torah. ¿Por qué? Porque tenemos dos acciones. Asistir. Ustedes ahora están asistiendo a la clase de forma virtual, tuvieron que apartar un tiempo, hacer un espacio en su agenda tal vez. Bueno, ustedes están haciendo algo. Ese acto de apartar el tiempo trae un mérito, un sehud, una bendición. Pero a ello se suma el poner atención, el desarrollar lo que hemos aprendido en clase, y entonces viene la otra parte de la bendición. Son dos. Y por lo tanto, cada vez que nos reunimos de forma virtual o física en la Bet Knesset para participar y estudiar siempre que haya cabana y todo, buena concentración y motivación, entonces recibimos una doble recompensa por el hecho de habernos reunido a estudiar Torah y por el hecho de habernos reunido a tener nuestra mente en los pensamientos de la Torah. ¿De acuerdo? Por último, tenemos el que ni asiste ni hace. Este es un malvado, pues desprecia la Torah y desprecia la comunidad. El que no tiene la intención de estudiar las escrituras, la Torah, y no tiene la más mínima intención de asistir a una Bet Knesset. No tiene la intención de reunirse, ni de forma virtual, mucho menos, ni de forma física. Este es visto como un rasha, como un malvado, alguien que odia la Torah y alguien que odia la comunidad. Hasbe Shalom. Estos son los 4 escenarios que podríamos encontrar. Los voy a repetir para que hagamos un resumen rápido. El que asiste y no hace fue el primero. El que hace y no asiste fue el segundo. El que asiste y hace fue el tercero, que es el ideal. Y el tercero, el que no asiste ni hace, quien es un malvado. ¿Quién es un malvado? ¿De acuerdo? Seguimos, pues. Ahora, existen 4 cualidades diferentes entre los que aprenden de los maestros. 4 cualidades diferentes de los que aprenden de los maestros. El Tratado de los Padres nos lo dice de la siguiente manera. Está el que se impregna, es uno, el que se impregna. El que transfiere, el que retiene y el que filtra. Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo tengan, porque esto no lo tuve listo como una presentación de PowerPoint. Ha sido bueno, porque a veces nos ayudan a retener también eso. Pero bueno, a ver, se los voy a poner aquí. El que se impregna es el número 1. El que transfiere es el número 2. El que retiene es el número 3. Y el que filtra. O sea, 4 tipos de discípulos que aprenden de sus maestros. Por ejemplo, el que se impregna almacena todo. Se asemeja a una esponja, la cual se impregna de todo líquido con el que toma contacto, ya sea limpio o turbio. El alumno de estas características incorpora todo lo que escucha sin discernir entre lo bueno y lo malo. Simplemente absorbe, todo. Bueno o malo lo absorbe. Y eso se forma parte de sí, forma parte de su conocimiento. ¿Sí? Este es el primero, el que se impregna. Vamos a recordarlo como la esponja. Vamos a decirle al discípulo esponja. Luego tenemos el que transfiere. El que transfiere lo incorpora por aquí y lo arroja por allá. Se asemeja a un embudo. Todo lo que se ingresa por aquí arriba, por el orificio superior,
es transferido a un recipiente que se encuentra abajo por allí, el orificio inferior. El alumno con estas características olvida rápidamente lo que aprendió, no ha retenido prácticamente ninguna enseñanza en su interior. Entonces tenemos el embudo. Luego tenemos el que retiene. El que retiene extrae el vino y expulsa la borra, la suciedad. Se asemeja a un sedazo que retiene la borra, a un filtro que retiene la borra y deja pasar el vino. Un alumno de este tipo retiene lo que es necesario, aceptable, y deja escapar lo trascendental y aquello que es importante. Voy a repetirlo. Retiene lo que es accesorio y deja escapar lo trascendental, lo importante. Imaginemos un filtro, cuando ya sea de agua, de café, lo que usted quiera. El filtro pasa el líquido pasa y se retiene solamente las partículas más grandes, ¿no? Bueno, la capacidad de un discípulo como este se refiere a dos cosas. Número uno, que tiene la posibilidad de ser selectivo al respecto de lo que va a retener de la enseñanza de su maestro. Bueno, esto ya lo aprendí, bueno, ahora voy a poner atención a esto, enfocarme a esto. Este es uno. Dos, que de todo su medio no permite que a su mente, a su corazón, se impregnen cosas que no son aptas y solo permite que entre a su mente y a su corazón las cosas que son aptas. Esto es muy importante que lo vayamos aprendiendo, lo vayamos evaluando, toda vez que inclusive a nuestros propios hijos tenemos que enseñarles a que sean semejantes a este caso que es el que retiene, que sepan evaluar qué es lo que está con nosotros, lo que se debe de quedar con nosotros y lo que no se debe de quedar con nosotros. Nuestros sabios netzalitas alguna vez lo dijeron así, Rab Shaul lo dijo alguna vez así: retén lo bueno y desecha lo malo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Es precisamente la parte fundamental de este tipo de alumno en el cual retiene lo bueno y desecha lo malo. Por supuesto, está supuesto, hágame la redundancia, está supuesto que de su maestro, de nuestros maestros de Torah, vamos a recibir solamente bueno, pero esencialmente hablamos de cuando la persona tiene contacto con el mundo. No todas las cosas del mundo son buenas, hay muchas cosas que son buenas. Por ejemplo, yo he estado teniendo la oportunidad de acceder a ciertas conferencias al respecto de desarrollo personal y también de liderazgo. Hay muchas cosas extraordinarias que de hecho no son de liderazgo ni de libros de autoayuda, nada, sino son Torah. Y por lo tanto esas cosas las retenemos. Pero hay una que otra cosa espina que nosotros tenemos que quitar porque eso no es parte de la Torah. Entonces, retener lo bueno, desechar lo malo. Es semejante al que retiene, es semejante al filtro. Después tenemos el último, el que filtra. El que filtra libera el polvillo, retiene la harina. Este tipo de alumno discierne entre lo correcto y lo incorrecto y selecciona perfectamente lo que debe ser incorporado a su mente, como es lo que acabo de decir. Bueno, pues estas son algunas porciones que nos ayudan a evaluarnos y también a aspirar a mejorar en cuanto a nuestro estudio, tanto de la Torah como inclusive nuestro estudio secular. Tenemos que aprender a desarrollarnos cada uno de nosotros a fin de que nos perfeccionemos y podamos ser personas que aprenden siempre lo mejor, que somos buenos estudiantes, que tenemos las capacidades dadas por Hashem, porque se lo hemos pedido, para poder retener siempre las instrucciones de la Torah. Entonces, recursos importantes. Número 1, repasar sus clases. Usted como talmid tiene la responsabilidad de estar repasando continuamente lo que aprendió de su maestro.
las ideas, los conceptos, estarlos repasando en su mente. Número 2, reproducirlos. Es necesario que cada alumno aprenda a reproducir lo que aprende de su maestro lo mejor y lo más apegado posible. Entonces no vaya a suceder como aquel teléfono descompuesto que el maestro dice algo, el alumno dice otra cosa muy diferente y al final después de la cadena de transmisión se recibe un mensaje totalmente distorsionado de lo que se recibió inicialmente. Una persona tiene que procurar aprender a citar las palabras de su maestro, si no literalmente, por lo menos en la esencia más pura, ¿sí? Tal vez no te aprendes las palabras exactas con las cuales aprendiste, más bien recibiste de tu maestro, pero por lo menos tienes que tener la esencia de lo que él quiso decir y poderlo reproducir de forma clara. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, mis amados. Espero que no hayan tenido problemas con la transmisión, porque aquí Gesed nos dice que tuvo un pequeño de problemas de transmisión. Todos los demás tuvieron